Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este espacio tan maravilloso donde podemos compartir con especialistas como mi amigo Lucho, que le llamo así de cariño. Qué bueno que hoy nos encontramos aquí. Todo esto gracias a la iniciativa de la institución de poder llevar eh, docencia, información relevante a temas actuales, temas que son de gran importancia para las instituciones como para también la sociedad civil que nos sigue, a todos los seguidores de nuestras redes. Y hoy tenemos con nosotros a Luis Morán, Luis Alberto Morán. Nosotros nos conocemos ya hace bastante tiempo. Yo no sé cuánto tiempo ya realmente nos conocemos, Luis. Pero es Muchos un años, gusto tenerte aquí, ¿verdad? Y son varios años ya, ¿verdad? así es. Qué bueno tener. Bueno, quiero darle la introducción un poquito de quién es Luis Alberto Morán. Él es economista, eh, graduado de Magister en Economía Pública en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Eh, Trabaja como docente en la Universidad eh, Interamericana, la USMA también, creo que no me habías comentado, ¿no? Así ¿Verdad? es, así es. Este, También trabaja como consultor en el PNUD y eh, también veo aquí que ha sido subdirector de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, la trayectoria de tu carrera económica es bastante amplia, Luis. Hoy tenemos un tema que hemos considerado de mucha importancia. Bueno, tu profesión y tu especialidad definitivamente es la economía. Y tenemos este tema, cómo se vislumbra el futuro tras el COVID-19 desde la perspectiva económica. Y nos encantaría que nos hablaras un poquito desde tu perspectiva, desde tu especialidad, cómo tú vislumbras toda esta situación a raíz de todo este COVID-19. Excelente, Paul. Gracias, te agradezco la introducción. Para mí es un gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos ven a través de las cuentas de Antai. Un gusto y para mí muy contento de participar. Cuando recibí la invitación, la verdad que me puse bastante contento y los felicito por esta labor, lo que tú mencionabas, esta labor de docencia, esta labor de orientación y educación, que en estos momentos es muy importante en medio de la pandemia como es el COVID-19. Tú preguntabas el tema económico, Paul. ¿Qué sucede con la parte económica? Muy bien, esta crisis de salud, sabemos que tiene un epicentro de salud por el tema del contagio, de las enfermedades, de las pérdidas humanas que ocasiona, pero tiene un contagio también en lo económico. A mí me gustaría partir, Paul, haciendo una dimensión en sí del tema de la crisis, porque de seguro vamos a hablar el impacto que tiene la crisis, las soluciones, las medidas, cómo viene la economía, pero para eso es muy importante ver la magnitud que tiene. Claro, Como mencionaba, tiene un epicentro en la salud, pero fíjate que afecta directamente a las empresas. Nosotros decimos a los oferentes, a los productores. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden producir ni ofrecer un servicio. Les cuesta mucho. Esto tuvo un epicentro en China, en la ciudad de Wuhan, pero fue trasladándose a los otros países y fue ocurriendo lo mismo. Afecta a las empresas, pero también nos afecta a nosotros como consumidores que no podemos adquirir ni productos ni servicios. Es más, también tiene un grado de incertidumbre con los consumidores, porque no sabemos cuánto va a durar, vamos a conversar de eso un poco, no claro. sabemos cuánto va a durar y obviamente eso repercute en mis finanzas personales. A nivel económico, decimos que tiene un shock en la oferta y un shock en la demanda. El gran rol que juega el Estado acá es sumamente importante. Hoy, más que nunca, se necesita un Estado eficiente porque el Estado tiene que ver la magnitud de la crisis en las empresas y principalmente para Panamá. Sé que nos vamos a concentrar en el caso panameño, pero no solamente a nivel de las empresas, sino también a nivel de los consumidores. ¿Y cómo yo hago como Estado para poder, a través de políticas públicas, empujar todos hacia adelante, que nadie se quede, para poder que este impacto de la pandemia sea menor en todos los actores involucrados?
Eso es un rol muy, muy importante que hoy juegan los estados, independientemente si es China, Estados Unidos, si es el grupo europeo, si es Panamá. El rol del Estado protegiendo a los más vulnerables, vamos a hablar de eso un poco, a los informales, a los menores, a los jóvenes, a las mujeres y a las empresas. Porque hoy nuestro objetivo, y me gustaría que sea uno de los mensajes claros, es poder proteger las empresas y los empleos, Paul. Ok, ok, claro, considero de que cuando hablamos de empresa estamos hablando de personas que son las que rigen prácticamente lo que es la economía. Se habla sobre este impacto económico que se ha surgido prácticamente de todas las naciones, pero nos está afectando principalmente. Yo te preguntaría a ti, ¿cómo tú ves o cuál tú consideras que es el rubro que en estos momentos está siendo más golpeado o que pueda ser el más vulnerable para este tema económico? Excelente. Si vemos esta pandemia tiene un contagio exponencial y el impacto económico es a todos los sectores, pero hay unos sectores que se afectan más que otros. El principal sector que se afecta, Paul, es el sector de los servicios. La mayoría de las economías o de los países son especialistas, se caracterizan por el sector de los servicios. Panamá es uno de esos países. Fíjate que ese es nuestro fuerte en la economía. Nosotros nos dedicamos al servicio. Cuando me refiero al servicio, es un sector terciario de la economía que Ok, comprende las actividades de hoteles, restaurantes, turismo, de igual manera, por ejemplo, todo lo relacionado con el comercio al por mayor, al por menor. Esas actividades, por tener más exposición al público, porque deja de venir esa persona a visitar el país, porque disminuye la inversión extranjera, es el principal sector que se afecta, el sector servicio. Y de igual manera, obviamente va a afectar a los trabajadores, Paul, que están relacionados con el día a día, con la informalidad. Y es por eso que aquellos países, principalmente nuestros países de Latinoamérica, se afectan tanto y nos preocupa tanto el tema de la vulnerabilidad por informalidad. Como sabemos, el dato de la informalidad, la mitad de nuestros trabajadores, de cada 10, 5 trabajadores dependen del día a día, de la informalidad. Así es que se afecta el sector servicio en las actividades que te mencioné que son nuestro fuerte. Hoy somos vulnerables por eso, pero tenemos que ver que ese sector también nos va a ayudar a salir adelante en el crecimiento. Ahora vamos a hablar del tema de la recuperación, pero también afecta a los más vulnerables, es decir, a los informales o aquellas personas que dependen del día a día, que con las medidas de salud hoy están en sus casas, estas medidas de salud son necesarias, pero estas personas no pueden trabajar. Es ahí donde la pandemia golpea un poco más fuerte. yo estaba leyendo un artículo o ciertos datos estadísticos donde hablaba que en el año 2018 la tasa de desempleo en Panamá estaba alrededor del 6%. El año 2019, en el mes de agosto, estaba en el 7%. O sea que veníamos ya en un aumento de año tras año de un incremento en la tasa de desempleo. ¿Cuál es tu proyección? Sabemos que con todo este tema se va a disparar, pero ¿cómo tú ves de aquí a agosto la tasa de desempleo? ¿Cómo tú consideras que cuál va a ser la realidad? Sí, definitivamente a mitad de año la tasa de desempleo va a subir y a final de año también. Eh, Tú mencionabas algo, antes de la crisis, la situación económica de Panamá venía disminuyendo ese crecimiento económico, la competitividad se había perdido hace algunos años y antes de la crisis es importante mencionarlo, Paul, porque los países tienen que prepararse. Yo creo que también este es un nuevo comienzo. Sabemos que esta pandemia ha golpeado muy fuerte y es lamentable cuando uno ve las cifras. No es la única y pueden surgir definitivamente otras más. A pesar que esta pandemia nosotros a nivel económico le llamamos un cisne negro, porque es algo fortuito, algo que no se esperaba, Claro. pero habían ciertos indicios. Hay ciertos indicios también de que producto del mal uso o manejo ambiental pueden surgir, digamos, digamos, otros virus u otras pandemias. Entonces, lo importante es prepararse como país. Los años anteriores, Panamá venía bajando el crecimiento y venía obviamente descuidando un poco la informalidad, porque la informalidad también ha crecido, así como esa variable que tú mencionabas, que era el desempleo. Actualmente el desempleo anda en 7%, posiblemente, y eso va a depender mucho del impacto en la crisis. Quisiera hacer una salvedad aquí, porque Panamá, a pesar que es uno de los países más vulnerables, esa tasa de crecimiento que traía va a ser de que el impacto en la crisis puede ser mucho menor en comparación, Paul, con otros países de Latinoamérica. Nuestra contracción económica, la disminución de la economía posiblemente a fin de año va a ser alrededor entre 1 o 2%, que es nosotros lo que esperamos.
Claro que esto tenemos que ir midiéndolo día a día. ¿Por qué? Porque hay socios comerciales que van recuperándose, pero hay otros socios comerciales que van retrocediendo. Posiblemente esta tasa de desempleo alcance un 10 a un 12%, y yo rescato lo que veníamos en la conversa. Para el Estado acá fue un rol muy importante de cuidar a las empresas. Hay una oportunidad ahora de apertura, es decir, ok, yo voy a sacar o dar apertura a las pymes, porque me debe preocupar que el desempleo no se eleve. De igual Ok. manera, las ayudas sociales para poder mantener, Paul, aquellas personas afectadas, porque si esta persona se queda sin empleo, el Estado debe ayudarlo para que no se quede atrás y todos vayamos de la mano. Hay una frase que a mí me gusta mucho en economía que es, tratemos de mantener todo como está. Es decir, mantengamos a las empresas eh, lo más dinámicas, lo más activas, lo más optimistas que se pueda, y de igual manera los empleos. No es fácil, sabemos que el contagio en la salud y la parte económica conlleva una afectación en el mercado laboral, pero tenemos que usar todos los recursos, todas las políticas públicas necesarias para lograr de que todo se mantenga lo más que se pueda, que no toquemos y ni dañemos ese tejido productivo. ¿Tú crees que por lo menos lo que se ha observado es que en el transcurso de los años ha ido creciendo lo que se llama el trabajo informal? Eso ha ido creciendo. ¿Crees que en este momento, a raíz de todo este golpe que nos está sucediendo al mundo entero y a Panamá no se escapa de ello, crees que eso va a aumentar esa tasa de laboral informal en nuestro país? Sí, hay datos del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue uno de los estudios enfocados en el tema laboral, que dice el desempleo se va a ver afectado, pero también puede crecer la informalidad. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores que cuentan con su trabajo y su empresa no puede navegar en medio de esta tempestad, lastimosamente opta a suspender los trabajos y obviamente, Paul, este trabajador puede quedar en la informalidad. Mira que hace 10 años, por ejemplo, nosotros ya veníamos advirtiendo el tema de la informalidad. Hay que cuidar mucho ese trabajador independiente. ¿Por qué? Porque es vulnerable. Hace muchos años atrás lo veníamos recomendando como economistas, preocupándonos mucho por la calidad de vida de ese trabajador, porque sabemos que no tiene un salario a fin de mes y que lo que hoy recibe a lo mejor cubre alimentación, pero a lo mejor no cubre la salud. Entonces ha venido creciendo la informalidad. Es una gran oportunidad también para establecer políticas públicas hoy para cuidar a esos trabajadores, sabiendo que puede crecer estos trabajadores informales. Ante esa amenaza de que pueda crecer, Paul, hay muchas oportunidades. Te adelanto alguna. Yo pudiera hoy como Estado dar alternativas para que ese independiente se registre como microempresario. Interesante, claro. Necesitamos rescatar a ese microempresario, que se registre, darle flexibilidad. Hoy sabemos que ese microempresario no puede pagar tantos impuestos. Le podemos poner una cuota inicial. En otros países se le llama un monotributo por ser autónomo, pero que él pertenezca a la seguridad social, que aporta a la seguridad social, que tenga algunos beneficios, que también contribuya al Estado para que ese trabajador entre en la economía formal. Nosotros tenemos que traerlos, y no solamente a los de ahora, sino de igual manera a los que están estudiando colegio, bueno, y tú que estás bastante también relacionado con el tema de los jóvenes y la docencia, desde el colegio y la universidad, preparar tanto a aquellas personas que van para un trabajo formal o aquel emprendedor que se registre como una pyme. ¿Por qué hago tanto énfasis en las pymes? Porque son el motor de oxígeno de cualquier economía y Ok. principalmente de Panamá. Un dato muy interesante, las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas en Panamá, representan el 96%. Son muchas, Paul. Es Son muchas bastante. empresas que hoy tenemos que cuidar. Y esas empresas emplean al 49% de la población. Entonces, son muchas y emplean a muchos trabajadores. Yo hoy como Estado tengo que abrazarlas, cuidarlas, mantenerlas, oxigenarlas, porque yo quiero que cuando yo abra la economía, ellas estén ahí presentes. Sí, claro, se convierten como un sostén sólido para la economía definitivamente, porque está repartido la fuerza entre muchos y entre muchas colaboradores, personas que son los que van empujando a la economía. Y bueno, en el caso tuyo, que trabajas en la docencia, trabajas con estos jóvenes, desde esa perspectiva, ya siendo profesor,
¿Cómo ves a los jóvenes ahorita mismo en el ámbito de la oportunidad que se genera con todas estas situaciones? Porque lo vemos como una crisis, como una situación difícil para nuestro país, pero también te escuché, se abren oportunidades. Me gustaría saber cómo los jóvenes que tú educas, que tú les enseñas, cómo ellos vislumbran este futuro a raíz de esta situación del COVID-19. Bien, excelente. Yo siento que los jóvenes, y yo lo veo así, yo veo que todas las crisis, no solamente esta, porque se han vivido muchas, siempre las crisis, Paul, tienen como dos lados. El lado A, que es todo el impacto, especialmente impacto económico, que está relacionado con la parte negativa, pero el lado B, lo que tú mencionabas, las oportunidades. Y siento que los jóvenes están dimensionando el impacto, pero dicen, aquí también hay oportunidades. Y en toda crisis hay ganadores, hay perdedores, pero también generan oportunidades y veo que los jóvenes están bastante optimistas ante eso. Yo creo que hay un rol también del Estado de poder brindarles esa confianza. Yo en algunas charlas y exposiciones que he dado siempre les menciono, mira, estos sectores que están creciendo, sector de la salud, la educación. Hoy con las medidas de confinamiento y las cuarentenas nos quedamos en la casa y aprovechamos para capacitarnos. Y del otro lado hay una pantalla, hay un emprendedor que está creando algo, independientemente de lo que sea, entretenimiento, música, arte, que nos está brindando una alternativa. Eso, Paul, es oportunidades. Y yo creo que es bueno resaltarlo, de que a pesar de que el entorno es difícil, de que viene un camino bastante también complicado, con muchas reformas económicas, sociales, laborales, también se traducen en oportunidades. Yo creo que también es un pasar de página y buscar aquellas cosas que no estábamos haciendo, vamos a hacerla bien, y por supuesto a los jóvenes. No quisiera pasar esta pregunta, Paul, sin antes mencionar de que los jóvenes también se habían visto afectados los últimos años producto del desempleo juvenil. Correcto. Hoy tenemos que darle oportunidad a esos jóvenes, capacitarlos, prepararlos. Fíjate este componente de servicio laboral, es decir, ver las capacidades que ellos tienen, dirigirlos hacia el emprendimiento o hacia el trabajo formal y darles una oportunidad. ¿Y por qué no? Con la apertura de la cuarentena, sabemos que los jóvenes, no es que son inmunes, pero los jóvenes juegan un rol importante porque tienen menos probabilidad de contagiarse, manejan, digamos, la enfermedad de una mejor manera, sufren menos, tienen menos enfermedades relacionadas con ese impacto. Y obviamente los jóvenes podría ser una oportunidad de empezar en esta apertura económica, de que las empresas le brinden esa oportunidad e insertarlos. No podemos descuidar, y de seguro coincidimos en eso, ese entusiasmo, ese optimismo de los jóvenes, porque cuando se pierde el optimismo, cuando viene el caos social, cuando viene la preocupación, cuando viene la intranquilidad, a la economía no le va bien. Entonces tenemos que preocupar que nuestras medidas contemplen eso. Ok, yo sé que ha habido muchos cambios porque todo se ha volcado hacia la tecnología, se ha volcado a poder acercar, eh, por ejemplo, estas entrevistas que antes se hacían presenciales, ahora las buscamos hacerlas virtuales. Y de alguna manera las manos está llegando a lugares más allá de lo que nosotros nos imaginábamos. Así ¿Tú es. consideras que, por ejemplo, en los jóvenes, esto es una oportunidad para ellos en el desarrollo de la economía? ¿Cómo eso podría, o qué recomendaciones tú le podrías dar a los jóvenes que nos escuchan, a todas esas personas que están en el desarrollo de ese futuro hacia la economía, o sea, directamente hacia la economía, pero qué recomendaciones tú les darías a esa juventud en este momento que tiene un pilar muy importante para la sociedad y para el desarrollo y de la reactivación de la sociedad? Así es, Paul. Yo diría preparación, capacitación, optimismo para aprovechar las oportunidades que se generan. ¿Por qué? Además del daño económico que puede ocasionar esta pandemia que venimos conversando, sabemos que hay luz después del camino. Hay ciertos países que pasaron esa etapa crítica y hay una luz después del camino. Esa luz, o cuando se abra la economía, que ya por ejemplo ya pasamos un periodo de cuarentena, viene un periodo gradual de actividades, se van generando pequeñas oportunidades. Y yo como joven o profesional debo aprovecharlas. Este tiempo también es una oportunidad para medirse, evaluar, oye, qué cosas me faltan aprender, qué idioma necesito aprender, qué carrera me gusta, voy a afianzarme en mi carrera. Yo a los estudiantes, por ejemplo, en la universidad, a mis alumnos en la universidad, siempre trato de darles el contenido teórico de la materia, pero también que se vinculen mucho con la realidad. Yo creo que vincularse con la realidad, con las cosas que están pasando y buscar soluciones es muy importante. Hablamos del emprendimiento y el emprendimiento tiene mucha relación con la juventud.
tenemos que vincularlos mucho a ellos porque ellos pueden generar oportunidades, inclusive con la tecnología a través del emprendimiento. Hay otros países que han pasado mucha más crisis que nosotros, Paul, muchas más recesiones. No tenemos que irnos a países desarrollados, nos podemos ir a países latinoamericanos y han salido adelante por medio del emprendimiento. Entonces, mira tú la importancia que tiene el emprendimiento, la pyme para salir a la crisis. Hay un periodo de rebote después de todo esto. La contracción económica de este año se cree que, como te mencionaba, que alcance 1 o 2% del Producto Interno Bruto. Hay otros países que van a disminuir mucho más su crecimiento. Esperemos que Panamá no se vea tan afectado. Y el otro año, 21 y 22, hay un periodo de rebote. ¿Por qué hay un periodo de rebote? Porque todos los países están inyectando recursos, todos los países están cuidando sus empresas, todos los países están ayudando, transfiriendo, y Panamá definitivamente tiene que meterse en esa línea para poder aprovechar el periodo de rebote. Si bien es cierto, este momento es sacrificado, es difícil, es fuerte, pero tenemos que ver de que hay oportunidad a nivel económico y que pueden seguir siendo mejor las cosas más adelante en el camino. Ok, cuando tú hablas, te refieres a rebote, específicamente me gustaría que aclararas eso para la audiencia que nos está siguiendo. ¿A qué te estás refiriendo con ese rebote como oportunidad o como una situación que puede pasar Panamá frente a los otros países? Sí, rebote, hay oportunidad, es decir, hay una recuperación económica. Si bien es cierto lo que se puede ver y analizar de esta crisis es que definitivamente tiene etapas como bastante marcadas, ¿no? Definitivamente hay una etapa como de congelar la economía, que es un periodo difícil, tiene un periodo también de cuarentena, que es lo recomendable, son medidas sanitarias recomendables que todo el mundo se debe quedar en casa para evitar esa propagación del contagio y aplanar la curva de la salud. Pero posteriormente hay una apertura gradual de las actividades. Y lo que vemos después es que en esa apertura gradual las economías pueden aprovechar esa oportunidad y obviamente, y todos somos optimistas con eso, puede haber un periodo donde puede surgir, pueden elaborar una vacuna. Es decir, esta crisis tiene salida. A diferencia de otras crisis, por ejemplo, hay unas crisis de guerra, etcétera, en donde se destruye mucho más el tejido empresarial o se destruyen los activos. Esta crisis de salud tiene un periodo donde hay salida y uno lo puede ver en caso de los países donde ya han salido. Por ejemplo, los países asiáticos tuvieron un periodo bastante crítico, obviamente tomaron las medidas, estas medidas le llamamos como las medidas de martillo, porque Ok. hay que lograr que todo el mundo se quede tranquilo, evitar que se propague el virus y después hay una salida. Inclusive después de la etapa del martillo, los epidemiólogos, que estamos trabajando muy a la mano con el equipo de salud y el punto de vista económico, los epidemiólogos dicen vamos a una etapa de baile, vamos a una etapa de danza. Es decir, vamos a gradualmente, vamos poco a poco, vamos con protocolos y eso nos va a permitir salir. Eso, Paul, es un periodo de rebote o recuperación. Comprendo. Que, así es, que puede ser beneficioso a partir del otro año. Se va a ver una pequeña recuperación a lo mejor al final de año, pero el fuerte va a ser 21 y el 22 donde los países han recuperado y más, como te mencionaba, con todos los recursos inyectados y los planes de medida o planes de choque que se han elaborado. Sabemos que cada uno de los países ha tomado medidas algo diferentes o han copiado algunos modelos. Eh, es un poco osada la pregunta que te voy a hacer, pero desde tu perspectiva económica, desde tu especialidad, desde tu visión, ¿cómo consideras que el gobierno ha estado manejando las decisiones económicas y las decisiones a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Cómo tú consideras que lo ha ido desarrollando conforme a otros modelos económicos que se han ido dando? Muy buena tu pregunta, Paul. Excelente. Yo te comentaría, desde mi punto de vista y de perspectiva económica, bueno, hay una frase que se utiliza también mucho a nivel de la docencia cuando surgió esta crisis, que es la recomendación de los gobiernos, tomando en cuenta todas las crisis anteriores. Y ahora, por ejemplo, esta crisis, a pesar de que es salud, tiene mucha comparación con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué gran lección o qué frase podemos sacar a cuando inició esta crisis? Desde la economía decíamos, actuemos rápido, no importa lo que tengamos que hacer. Fíjate esa frase, actuemos Interesante. rápido y no importa lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque si demoras un poquito, crece la pobreza. Crece la pobreza porque la persona no le está llegando los alimentos, no está recibiendo su trabajo, tiene que alimentar a los hijos están en las casas, no están recibiendo educación. Entonces, lo primero que recomendábamos es actúa rápido,
y no importa lo que tengas que hacer. ¿Y a qué me refiero con no importa lo que tengas que hacer? Hay mucha preocupación a veces de que los gobiernos se endeudan. Sí, ese es un análisis importante, pero esta crisis, Paul, no es momento para analizar o para uno medir el gasto público que tienen que hacer los países. Los demás países, y hay modelo de casos de países desarrollados, para entrar con la pregunta, por ejemplo, un país que ha avanzado mucho y que encaró muy bien y fuerte la crisis fue Alemania, que dijo, voy a obtener los recursos que sean necesarios y los voy a poner a disposición. Esa es la mejor respuesta a la crisis. Y eso conlleva, bueno, vamos a emitir dinero para los países que hacen política monetaria y los otros vamos a ver qué podemos hacer desde el punto de vista fiscal para hacerle frente. Y ahí voy también para ir llegando a la respuesta. Panamá no puede hacer política monetaria porque no emite papel moneda, no tiene un banco central. Pero Panamá sí tiene política fiscal, es decir, tiene un presupuesto. Que bien lo ha hecho, ha ajustado el presupuesto dando prioridad a salud y economía. Esa es la prioridad ahora. Gasto público. Panamá puede tener muchas medidas con respecto al gasto público. Yo puedo replantear el presupuesto, trasladar partidas, pedir un crédito, ir a mercados internacionales. Entonces, fíjate, cuando tú haces todas esas medidas, Paul, tú recoges en una bolsita como país todos los recursos para hacerle frente a los más vulnerables, que es lo que veníamos conversando. A mi parecer, yo sé que no es un momento fácil, es una pandemia sin igual, tiene poca comparación, si bien es cierto, hay comparaciones, pero no hay un antecedente fijo de medidas necesarias. Yo creo que Panamá ha enfrentado la crisis eh, 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 considerando el impacto que tiene. Sí siento que las medidas se han demorado un poco, sé que no es un momento fácil, pero creo que ya se han rumbado los caminos y yo aprovecho también para destacar esa la gran labor que ha hecho el equipo de salud en aplanar la curva porque es parte importante de la crisis. Ahora en la parte económica, yo creo que ese es el reto y creo que por ahí hay una gran oportunidad del gobierno de poder trabajar con las pymes y los independientes y los jóvenes para poder ayudarlos. Pero ese es importante dimensionar la crisis. Otro ejemplo importante, el rol de las mujeres. Mira, porque las mujeres caracterizan en la informalidad, es decir, se van a ver afectadas. Muchas de las mujeres son jefas de hogares, es decir, están solas en la casa con sus hijos. Hoy debemos plantearle una oportunidad del emprendimiento a ellas que transformen su pyme o que también sea una oportunidad para trabajar mientras alguna institución o alguna oportunidad u otro mecanismo cuida de los hijos. ¿Por qué? Si nosotros incorporamos a las mujeres dentro de la economía, podemos hacer crecer el Producto Interno Bruto de manera significativa. Y ahí voy. Estas medidas son las que tenemos que poner en la mesa. Recortar los recursos donde no son necesarios y ponerlos ante una pandemia de carácter global. Hoy los empleos, como tú muy bien mencionabas, están en riesgo, la informalidad, la pobreza, y mira, más importante, Paul, que la desigualdad crece, porque no es lo mismo que una persona que no tiene recursos y ahorro esté en su casa a una persona que está trabajando desde casa. Claro. Hoy la desigualdad se marca un poquito más, entonces creo que como Estado hay que aprovechar esas oportunidades. Sé que no es un momento fácil a nivel económico, hay que poner todas las barajas en la mesa y tomar las decisiones a tiempo, atinado y otra palabrita que se me podría estar escapando, temporal. Es decir, yo tengo que salir de la crisis, después todo el mundo a lo mejor podrá crecer de manera individual, pero exploremos todas las medidas, exploremos políticas públicas sostenibles a largo plazo y salgamos todo adelante para la mejor calidad de vida de todos. Una de las iniciativas definitivamente como ANTAI y que ha sido todo este tema de brindar estos live con especialistas para dar información sobre temas relevantes, porque hemos considerado que de alguna manera el tema de la comunicación, el mensaje debe ser coherente, debe ser correcto, porque hay mucha información que va corriendo en las redes y después la razón principal que hemos desarrollado todos estos programas. Nuestro público, además de ser los ciudadanos que nos siguen muchas personas de instituciones que trabajan, que laboran dentro del gobierno, ¿no? ¿Qué, qué tú le hablarías y qué le dirías en ese aspecto? Porque también de alguna manera hay muchos que tienen esa preocupación de perder su empleo, de no poder cumplir las expectativas.
¿Qué tú le hablarías por lo menos a todas estas personas que hoy nos están escuchando? Que sea como que puede ser un aliento para ellos también, pero de esa perspectiva económica de oportunidad que nos brinda esta situación que estamos viviendo el día de hoy. ¿Te gustaría comunicarles a todos ellos? Bien, yo aprovecho esa oportunidad y compartía un poco también de optimismo, tranquilidad y paciencia en esta situación, que es una de las cosas que creo que he repetido durante todas las oportunidades que he tenido de intervención en los diferentes medios o a nivel académico. Creo que mantener la calma, hoy tenemos que apoyarnos entre todos, eh, tranquilidad. Sabemos que la situación no es fácil, que quedarse en casa, que no saber qué va a pasar con los empleos es complicado, pero hay luz después del camino. Creo que Panamá, como te mencionaba, ha manejado la pandemia y se ha visto de manera ejemplar. En algunos organismos internacionales se ha reconocido. Ya hoy, por ejemplo, tenemos luces de que se va abriendo la economía y eso es muy positivo, Paul. Sí, claro, claro. Esa apertura gradual es positiva y eso creo que tenemos que transmitirlo. Tenemos un equipo de asesores médicos. Mira que los economistas estamos escuchando mucho también a la parte de salud, porque salud y economía van de la mano, es decir, no hay disyuntiva. Yo no puedo sacrificar ni una ni la otra. Y creo que tenemos un gran equipo de especialistas que están destacando porque están tomando las medidas necesarias. Eso debe brindarnos un poco de tranquilidad. Y ese momento para estar en nuestras casas, con nuestras familias, reinventándonos, viendo que vamos, cómo lo que yo estoy haciendo ahora se puede hacer mejor. Yo creo que es una oportunidad también de reconstruir una nueva economía. Ahora por ahí me gustaría compartir algunas ideas también en el tema de transporte, por ejemplo, que desde la economía del transporte hay muchas oportunidades ahora que surgen. Y vemos como empresas, por ejemplo, empresas que se dedicaban a hacer, trabajaban en el sector textil, hoy están haciendo batas, están haciendo mascarillas, las empresas están produciendo respiradores, no solamente en Panamá, en el mundo. Hay oportunidades dentro de todo, Paul. Tenemos que reinventarnos, tomar las cosas con calma, ser optimistas, cumplir las medidas sanitarias para que el país salga adelante. Tú mencionabas el rol que ustedes están haciendo, yo aprovecho y lo resalto porque es muy importante lo que ustedes están haciendo a nivel de docencia. Ese rol que están cumpliendo ustedes de orientar, de dialogar, de buscar opiniones, de consensuar, de discutir, porque puede ser que también no coincidamos en algo, pero buscamos ese punto central, es muy importante. Y eso, Paul, se llama instituciones. Los países crecen y van a salir adelante, inclusive con esta pandemia, por el nivel de institucionalidad, es decir, sus reglas claras, su capacitación, su formación, su capital humano, esa gente que nos está viendo del sector público, que está trabajando desde su casa, están con sus hijos, esas pequeñas empresas que están aportando a ese crecimiento económico. Esa institucionalidad es sumamente clave. Y yo cuando, por ejemplo, recibí la invitación, me gustan mucho estos temas por el tema también de datos abiertos. Hoy tenemos que saber de que la transparencia es lo que nos va a ayudar a salir adelante, de que es a optimizar los recursos. A nosotros como economistas, por ejemplo, lo primero que nos enseñan es los recursos son escasos. Quizá por eso los economistas somos tan duros, porque nos enseñan eso desde el principio, que los recursos se acaban. Entonces, si los recursos se acaban, seamos transparentes, usémoslo de la mejor manera y salgamos adelante. Panamá, como te mencioné, puede ser uno de los países que menos se ha afectado. Hay actividades que obviamente vamos a tener que mejorar y recuperar, pero podemos salir adelante en el periodo de rebote si todos nos disponemos, si todos nos mantenemos optimistas, capacitando y todos contribuimos con ese equipo de salud que están poniendo alma, vida y corazón. Qué interesante todas las cosas que te he estado escuchando. Para mí me llenan como de optimismo, porque definitivamente como te escucho, es como una luz de esperanza de que las cosas no están perdidas, que hay oportunidades, que definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en un proceso de transformación, pero dentro de esa realidad también hay grandes oportunidades. Eh, Veo muchas empresas que hoy han modificado de alguna manera sus rubros, se han Sí, reinventado, han hecho cosas que de pronto ni siquiera se imaginaron que iban a hacer. eh, totalmente. y lo poco que he ido percibiendo con este anuncio de la apertura económica que se va a ir dando es como una alegría que vamos para adelante. Yo siento que el panameño definitivamente tiene esa alma de empuje, de lucha Sí, y de que no se deja, ¿no? Y yo creo que esto te lo digo desde algo mío personal.
siento de que nosotros vamos a salir mejor de lo que nosotros hemos esperado y hemos visualizado como país. Tocaste un Eh, punto central y me gusta eso y lo tomo, porque de eso va a depender todo, Paul, de la reconstrucción que hagamos, de ese país que estamos soñando y comencemos a escribirlo ahorita en un papel y digamos es el país nuevo que queremos que salga post pandemia. Hay países que ya hicieron esa transformación, hay países que se están reinventando, es decir, oye, queremos salir, pero fíjate que los informales son vulnerables, ya no van a ser vulnerables. Los primeros en la fila, esos que no se ven, cuando abramos la economía, van a ser los informales, es decir, vamos a buscarlos, vamos a incluirlos y que contribuyan a la producción de manera formal, flexible y que trabajen con nosotros. El mejor ejemplo de eso, el trabajo remoto. Mira lo importante que es que nuestras empresas hayan adaptado a que una persona que no esté físicamente esté produciendo independientemente de donde esté. Como estamos tú y yo hoy conversando y se siente esa cercanía, hoy Correcto. nuestras empresas pueden hacer ese sacrificio y lo están haciendo. Yo también coincido, Panamá tiene mucho potencial, Panamá va a jugar un rol muy importante en la recuperación del mundo por ser hub logístico importante. Hoy nuestro sector servicios es afectado, pero va a ser el sector que va a sacar adelante a la región de una recesión económica. Y eso va a depender de ese optimismo, ese apoyo, esa luz, esa solidaridad que tengamos todos para llegar al otro lado de la isla juntos. Y eso es oportunidad. Sí, sí, yo recuerdo, bueno, en el año 89 con el tema de la invasión, Panamá también sufrió una crisis muy fuerte, pero su recuperación fue sorprendente a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo hablaba los pronósticos eran mucho más desalentadores y Sí, sin embargo Panamá se levantó y eso teniendo en ese momento no tantos recursos como hoy se cuentan. así eh, es. entonces, eh, me gustaría saber tu opinión sobre el tema de la educación en la economía. Este, tú sabes que hemos estado ahorita mismo, tú como docente, bueno, estás dando clases a nivel virtual en las universidades, las escuelas han sufrido como un impasse en cómo hacer y desarrollar, porque definitivamente nos agarró fuera de base a todos. No sé, no nos preparamos. Si nos hubieran dicho que esto venía, yo estoy seguro que se hubieran preparado con plataformas para continuar. eh, pero considero que en este momento es una gran oportunidad para los jóvenes, esos chicos que están creciendo, para inculcarle los principios más importantes. Y me gustaría que me hablaras desde tu perspectiva como economista, cuál para ti es los principios más importantes que se le debería inculcar a esos jóvenes, a esos niños que vienen creciendo, que son la semilla para ese futuro tan grandioso que vamos a experimentar, porque estoy convencido que así va a ser. Así es, yo coincido, Paul, para mí como economista y como docente y como joven, para mí la educación es todo. Para mí debería ser, es el escudo en todos los países. Nosotros hace algunos años atrás resaltamos, orientamos y aconsejamos de que el presupuesto, por ejemplo, debe ir primero a educación y después veo, bueno, y educación, salud, necesidades básicas y después veo lo otro. Un país sin educación es un país que yo siempre lo comparo como una carrera de maratón. Un país, una persona que corre una maratón, pero se amarra los cordones es como un país que no invierte en educación. Tarde o temprano te vas a caer. Los recursos tienen que ir a educación, a todos los niveles. Y en educación está infraestructura, está la tecnología, que es muy importante. Mira, hoy cierta vulnerabilidad que tuvimos con la crisis, pero también hay que poner los recursos. Yo destaco, bueno, y en mis redes sociales compartía algunos modelos de educativos de algunos países. Me llamó mucho la atención el caso de Perú, que Perú sabemos que Perú tiene una gran cantidad poblacional, Perú ante la pandemia eh, se dio cuenta que una gran cantidad de los estudiantes, que es una realidad latinoamericana, que no tienen ni internet y no tienen computadora en su casa. Ante este evento, ante esta pandemia, otorgó computadoras para que todos los estudiantes, principalmente de zonas remotas, puedan tener una computadora con internet. Entonces hay un poco el ejemplo de que los recursos tienen que ir al tema educativo. Mi mensaje para toda la comunidad educativa es que tenemos que remar todos para el mismo lado. Tenemos que tomar la misma dirección, es decir, aprovechar la tecnología, las plataformas tecnológicas, hacerle llegar esa plataforma a quienes no tienen. Hay modelos de países muy interesantes. En la región está destacando mucho Costa Rica,
eh, Colombia, Uruguay y Chile. Estos países están marcando bastante tendencia en el tema educativo y creo que eso es importante, en que la comunidad, tanto docentes, estudiantes, padres de familia que juegan un rol importante, comencemos a planificar esa educación que nosotros queremos a futuro. Es muy importante hablarle a los jóvenes, a los niños también de la pandemia y de todo lo que esto ocurre y las oportunidades también que surgen, porque si bien es cierto, estamos en Claro, nuestras casas, hoy nos podemos preparar, nos podemos capacitar, aprovechar las plataformas y no dejar de capacitarnos. Hay periodo de recuperación y el periodo de recuperación también va a ser para quienes aprovechan las oportunidades. Y tú bien sabes, porque cuando uno agarra una oportunidad, se multiplica, pero para el que no la agarra, definitivamente se van reduciendo. Entonces yo creo que para los jóvenes, muy importante eso. Yo destaco que ahora que converso con mis estudiantes, agarro unos minutos siempre a nivel de las clases para ver cómo están, siento ese grado de optimismo de seguir creciendo, pese a la situación difícil, están ahí aprendiendo, no quieren descuidar sus carreras. Y yo a ese que viene creciendo a nivel primario y secundario le digo lo mismo. Necesitamos mucho más profesionales, necesitamos que la economía crezca, que sea competitiva, que Panamá vuelva a recuperar, porque si bien es cierto, nos puede afectar un choque externo más adelante, si estamos capacitados, si aprovechamos la tecnología, si cuidamos nuestro entorno y tenemos una economía sólida, el impacto va a ser menor. El problema es que sigamos siendo vulnerables. ¿y qué recomendaciones tú darías o le darías a las personas a nivel personal en el manejo de su presupuesto? Eh, que es algo que, bueno, lo vemos a nivel económico como país, como instituciones, todo se tiene que manejar un presupuesto, pero si nos vamos a un nivel más bajo, Sí. ¿qué recomendaciones tú les darías a esa persona que ahora mismo nos está viendo, que nos está escuchando, en el manejo económico personal, familiar? ¿Cuáles serían tus recomendaciones como especialista y como experto en la materia? Sí, tenemos que volver a ese instrumento de la economía familiar que es el presupuesto, Paul. Tenemos Ok, que planificarnos. Anteriormente siempre lo recomendábamos a nivel de economía familiar y el presupuesto no debe ser algo incómodo, al contrario, algo que debemos conversar con nuestras parejas, con nuestros hijos, independientemente de la edad, porque la crisis también nos está haciendo un llamado y diciendo, mira, preocúpate por lo necesario, por lo básico. Yo creo que eso también es el presupuesto. El presupuesto es pensar en aquellos ingresos que yo tengo que se pueden perder o lo que viene en el camino. Yo decir, oye, yo cuento con esto y cuánto puedo gastar. A veces se nos olvida un poco eso. Hoy debemos dar prioridad en los gastos a aquellas necesidades básicas. Destaco dentro de las medidas que se han implementado las exoneraciones impositivas, que son un alivio a las familias, y claro. también las medidas bancarias, que también contribuyen y ayudan con las familias. Creemos que también han sido bastante positivas y atinadas. Eso también da un alivio a las familias y yo ante esas exoneraciones o esas oportunidades que yo tengo, con más razón tengo que hacer buen uso de los recursos. Resalto esa frase que siempre usamos, los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces, como desde el hogar, cuidar muy bien el presupuesto, nuestros ingresos, nuestros gastos. Hoy tenemos que preocuparnos, por ejemplo, por la alimentación, para estar saludables, optimistas, por la salud, porque no podemos salir, enfermarnos y hacer colapsar el sistema de salud que hoy nos necesita tranquilos y quietos en la casa. Yo creo que el presupuesto es esa herramienta importante y con nuestros hijos, independientemente de la edad, decirle, mira, esto no podemos hoy, esto podemos mañana. Y creo que es una buena lección de qué cosas son necesarias poner en la mesa. No quisiera extenderme mucho en esta respuesta, pero sí quisiera destacarte algo que me pasó apenas ocurrió todo esto. Yo, bueno, vivo cerca de mi madre y mi padre, viven muy cerca de donde yo vivo, estamos siempre en comunicación. Apenas ocurrió esto, mi mamá no es economista, mi mamá es, bueno, comerciante. Apenas ocurrió esto, me mandó un chat al grupo familiar y me dijo, mira, esto es lo que necesitamos y esto es lo que nos va a durar y este es el precio de lo que vamos a gastar. Quiero que cuiden los recursos. Me mandó una lección económica importante. Y a mí me llamó a la reflexión de que las mujeres de la casa, las amas de casa, las señoras que trabajan también en el tema doméstico, hacen muy buena economía porque Estoy, to- cuidan lo poco que tienen y piensan a largo plazo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo a veces abro la nevera, no sé qué vamos a preparar, y yo le digo a mi esposa, abre la nevera. Incluso le digo, yo sé que tú vas a abrir la nevera y de algo vas a sacar. Y efectivamente tiene esa capacidad de poder distribuir las cosas y hacerlo. Yo creo que eso es un don definitivamente que Dios le ha regalado a la mujer.
Así es. Qué Y que bueno, tenemos que aprender todos. Pero y que fíjate que, tengo que aprender. así es. Y fíjate que esa economía familiar que tú me consultas es la misma economía del país, o es la economía pública. Y esa economía del consumidor. Es decir, usemos bien los recursos entre individual, hogar y como país también. Pongamos prioridades. ¿Qué queremos? ¿Qué país queremos visualizar al futuro? Un país que se preparó mucho sin saber que esto venía es Alemania. Alemania es considerado un país austero, cuida mucho sus recursos. Y apenas pasó la crisis, dijo, yo pongo todos los recursos, inclusive voy a pagar planilla de empresas porque yo he cuidado los recursos y me he preparado para esto. Ese instrumento le llaman bazooka por la capacidad económica y financiera de poner tanta plata a disposición producto de lo que yo me he sacrificado. Siempre que muestro este ejemplo, la gente o los amigos o los colegas me dicen, Luis, pero ese es Alemania. Y digo, bueno, no nos vayamos tan lejos. Perú acaba de poner 10% del Producto Interno Bruto para dar respuesta a la pandemia. Perú está aquí mismo y es parte de la región. Chile Claro. puso, Chile puso 6 u 8% del Producto Interno Bruto. De igual manera, Panamá también ha puesto grande disposición de recursos y demás. Fue a mercados internacionales, fue a organismos internacionales y eso hay que destacarlo. Y también ha puesto creo que 3 a 4% del producto a disposición de la pandemia. Eso que hace el hogar lo deben hacer los países y eso es un mensaje que me gustaría compartir. Bueno, Luis, ya tristemente estamos llegando casi al final y me gustaría que antes de cerrar, ¿qué recomendaciones o qué conclusión o qué mensaje te gustaría darle a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos ven, que nos siguen a través de las redes sociales? No, agradecerles a ustedes la invitación, la buena conversa. Se nos fue el tiempo demasiado rápido conversando estos temas. Contento de verte y poder dialogar nuevamente, Paul. Tengo una gran estimación y aprecio. Mi consejo final es que salgamos juntos adelante como país. Hoy no debemos ver individualidades. Hoy somos un país, independientemente. Hoy todos salimos en el mismo lugar, en el mismo sitio de la carrera. Y queremos llegar todos al otro lado de la carrera. Y eso requiere sacrificio, dedicación, autodisciplina, pero pensar en colectivo. Creo que tenemos que pensar a nivel colectivo. Necesitamos recuperar un país, necesitamos dejar un país a las nuevas generaciones y que ellos vean esta experiencia que se ha tenido para poder seguir adelante. Yo concluyo con un mensajito bastante corto. Hay dos crisis que se pueden tomar como referencia. La crisis de 2008, que fue la gran recesión, que fue la última, y hay una crisis mucho más atrás que es el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la primera y segunda, en el 2008 se cometió un pequeño error. Pensábamos que los recursos eran hacia los bancos y hacia las grandes empresas. Y ahí nos equivocamos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial dan muchas lecciones económicas. La gente se unió, se hizo un plan de intervención del Estado importante, es decir, el Estado comenzó a ayudar, generó empleo, construyó infraestructura importante, generó la participación de la mujer, y muchas otras cosas más. Yo creo que esa es una gran lección de que tenemos que salir en esta guerra todos juntos, apuntando hacia el mismo lugar porque sabemos que hay recuperación y Panamá tiene todas las capacidades para seguir y salir adelante. Luis Alberto Morán, muchas gracias por tu intervención. Me gustaría que le regalaras tus datos, tus redes sociales a todos los seguidores para que escuchen, te conozcan más de ti, que te sigan en tu día a día de docente, porque eres un gran comunicador. Me gustaría que le regalaras tus datos a las personas que nos siguen. Excelente, yo a la orden les comparto, bueno, mis cuentas de redes sociales, las redes sociales hoy son todo, así es que en Twitter me pueden encontrar como Lucho Morán AIZ y en Instagram como @Lucho Morán. Les comparto mi correo también personal, que es el que reviso constantemente, que es economista.pty o pty@gmail.com. Pero de seguro me verán en cualquier evento hablando de economía porque es una pasión que tengo desde niño, así es que siempre estamos en el mismo lugar, en el mismo sitio y con la mayor disposición de siempre. Bueno, yo a todas las personas que nos siguen, quiero que también, si no pudiste ver la entrevista completa en este momento, esto va a quedar grabado en nuestras redes sociales, Antay Panamá, en YouTube, en Twitter, en Facebook va a quedar grabado también, así que puedes ver el programa completo y transmitírselo, compartirlo con otras personas para que escuchen, para que vean esta información que es tan valiosa que hoy
hemos compartido con todos ustedes. Sin antes de despedirme, me gustaría cerrar con esta frase del doctor Augusto Curi, que dice que una persona rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Así que ese es el verdadero rico. Muchas gracias, Luis, por tu intervención nuevamente A ustedes, y gracias. espero que podamos entonces vernos personalmente y podamos, cuando pase todo este tema, volver entonces a tenernos esos encuentros en diferentes lugares eh, para seguir en esta labor y esta misión de docencia eh, que es No, tan gracias. maravillosa. Gracias, Paul, a ti y a Antai. Le reconozco mis felicitaciones, mi reconocimiento como institución por esta labor que están haciendo. Para mí es muy importante participar con ustedes y he visto también la labor que están haciendo en los diferentes temas. Yo creo que es muy importante por el tema de la institucionalidad. E institucionalidad va de la mano con economía. Así es que gracias y felicitaciones. Muchas gracias.